Hola a todos, estáis escuchando la serie de podcasts de Medea. Medea Medical Education Academy es un proveedor global de educación médica dedicado a diseñar, impartir y evaluar programas de educación médica en todo el mundo. Hoy hablaremos con el profesor Alberto Piaggesi, fundador y director del Departamento sobre el Pie Diabético del Hospital Universitario de Pisa. Este podcast, titulado Diabetes Related Food Disease, forma parte del programa de formación médica continua titulado Blended Learning Journey on Diabetes and Prediabetes. Los destinatarios de este programa son los médicos que trabajan en endocrinología, especialmente en diabetes, prediabetes, obesidad y medicina general, especialistas vasculares y podólogos. Todos los materiales se pueden aplicar a cualquier región geográfica. Welcome to this podcast. My name is Alberto Piaggesi. Bienvenidos a este podcast. Me llamo Alberto Piaggesi. Soy diabetólogo. Soy catedrático de endocrinología y metabolismo en la Universidad de Pisa, donde dirijo un departamento sobre pie diabético y complicaciones de las extremidades inferiores desde hace más de 30 años. Los objetivos de aprendizaje de este podcast de hoy serán reconocer y tratar las úlceras del pie diabético, emprender actividades educativas continuadas y repetitivas con pacientes diabéticos y concienciar sobre la higiene de los pies, la importancia del cuidado propio y de buscar ayuda a tiempo cuando los pies están dañados. ¿Hasta qué punto constituye un problema la enfermedad del pie diabético? It's a huge problem. En realidad, se trata de un problema enorme. Es una emergencia subestimada y poco reconocida en todo el mundo. Calculamos que unos 20 millones de pacientes al año se ven afectados por esta complicación. Es la complicación de las complicaciones, ya que es consecuencia de la presencia de todas las complicaciones crónicas de la diabetes localizadas en la extremidad inferior, que se considera el órgano diana de esta patología crónica y en la que tanto la afectación del sistema nervioso periférico como la macro y la microseparación crean un cuadro que progresa de manera crónica e inevitable hacia un empeoramiento ulceroso que expone al paciente a un riesgo de amputación de la extremidad 60 veces superior a las tasas de la población no diabética. En realidad, calculamos que casi cada 30 segundos se amputa un miembro a causa de la diabetes. Por lo tanto, se trata de un verdadero problema o emergencia, porque estas cifras están condenadas a aumentar debido a la creciente incidencia de la diabetes en todo el mundo y a la complejidad de la patología que afecta no solo a las extremidades inferiores, sino al paciente en su totalidad. Hay muchas comorbilidades presentes, de modo que ahora hablamos de enfermedad del pie relacionada con la diabetes o síndrome del pie diabético, y no de úlceras diabéticas del pie. Las úlceras son solo una parte de un enigma mucho más complejo de síntomas y patologías que afectan simultáneamente a los mismos pacientes. ¿Existe un mayor riesgo de padecer pie diabético en determinados pacientes diabéticos? We could say Podríamos decir que, con el tiempo, ningún paciente diabético está exento del riesgo de desarrollar la complicación en la extremidad inferior, como ocurre con cualquier otra complicación en los pacientes con enfermedades metabólicas. La probabilidad de desarrollar esta patología está directamente relacionada con la exposición a la hiperglucemia, que es importante tanto en términos de intensidad como de gravedad y duración de la exposición. Por lo tanto, es algo que puede ocurrir en cualquier momento durante el curso de la diabetes, pero los pacientes más expuestos son aquellos que tienen una diabetes de mayor duración y menos controlada. Otros factores de riesgo que pueden influir están relacionados con el tabaquismo. El tabaquismo es un cofactor dañino importante para el desarrollo de esta patología, pero también hay otras afecciones que pueden influir en el desarrollo de la patología, como la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca, que son comorbilidades con un efecto negativo en la evolución de la patología. El problema es también que la enfermedad suele ser asintomática hasta que no llega a fases avanzadas. Por lo tanto, hay un número importante de pacientes que ya están afectados por la patología, pero que no la reconocen y, lo que es más importante, sus médicos o especialistas tampoco, ya que la presencia de neuropatía hace que esta patología suela ser asintomática hasta fases muy tardías.
¿Cómo se debe ayudar y tratar a los pacientes con pie diabético? Normalmente la patología del pie diabético, la enfermedad relacionada con el pie diabético, es una patología multidimensional y se requiere un enfoque multidisciplinar para lograr la eficacia en el tratamiento en todas las fases de la afección. Se ha demostrado que un enfoque multidisciplinar puede mejorar el pronóstico del paciente en cualquier fase de su desarrollo. Por ejemplo, en Italia, la introducción de los podólogos en la prevención primaria y secundaria de la patología en las fases iniciales modificó los resultados que antes estaban abocados a evolucionar hacia aspectos mucho más complicados de la enfermedad. Gracias al tratamiento multidisciplinar coordinado con diabetólogos, cirujanos vasculares, especialistas vasculares y cirujanos ortopédicos, se redujo significativamente el riesgo de amputación. Italia va por delante en este proceso de organización de la atención a través de equipos multidisciplinares. Otros países la han señalado como un ejemplo a seguir. Pero en realidad, el proceso de atención a estos pacientes debe organizarse dentro de equipos multidisciplinares que se ocupen de todos los aspectos de la enfermedad. ¿Cuáles son hoy las barreras para poder brindar una atención óptima a los pacientes con pie diabético? Si tuviera que dar una sola respuesta, diría que el retraso al derivar a los pacientes. Como hemos dicho, la mayoría de las veces, los pacientes son asintomáticos y, en cierto modo, el sistema los margina porque realmente no sienten dolor o no se dan cuenta de la gravedad de su propio estado. Esto se debe a la neuropatía, que enmascara y cubre los aspectos complicados de la enfermedad. Pero hay muchas otras circunstancias que interfieren y constituyen barreras para hacerse cargo de este paciente y brindarle una asistencia adecuada. Esto es porque, hasta ahora, ha habido una falta de concienciación en torno a la gravedad y la progresividad de esta patología. Solo mencionar que estos pacientes tienen una tasa de mortalidad similar a la de muchas formas de cáncer. Pero mientras que tener cáncer activa una serie de vías de tratamiento para controlar la patología, el pie diabético, que presenta tasas de mortalidad iguales o incluso peores, no garantiza la organización equivalente de tratamientos disponibles. El problema es que organizar otra red de tratamiento para atender a estos pacientes requiere recursos, energía y tiempo. Es algo que llevamos muchos años intentando poner en marcha, pero llega un momento en que compite con otras patologías por los mismos recursos. Por tanto, necesitaríamos más capacidad de decisión política, que todavía no existe. ¿Qué puede hacer el paciente para evitar la enfermedad del pie diabético? Los pacientes deben ser conscientes. El médico debe enseñar y educar al paciente sobre la prevención y el diagnóstico de las fases iniciales de la enfermedad. Y el paciente debe desempeñar un papel mucho más activo en la inspección de sus pies, como lo haría con sus propios dientes. Se trata solo de una metáfora, de una comparación. Pero si pensamos en lo que la higiene dental y las revisiones del dentista hicieron por la salud bucodental en los años 60 y 70, es posible encontrar las mismas analogías relevantes para nuestra situación actual con los pies. Si en el futuro los pacientes pudieran dedicar más tiempo y atención a los sencillos procedimientos de prevención, como lavarse y limpiarse los pies todos los días, hidratar la piel e inspeccionarlos junto con las visitas al médico, sería posible prevenir la enfermedad en los pies, la derivación tardía y la progresión de la enfermedad. Así pues, estoy convencido de que una mejor educación del paciente por parte de cuidadores y médicos y una participación más directa del paciente en su propio cuidado sería una buena respuesta a lo que me preguntas. Por lo tanto, se podría sugerir que el paciente no debe tener miedo de plantear preguntas a su médico y que el médico tiene que permitir que el paciente haga tantas preguntas como sea posible, ya que más información para el paciente es también más información para el médico. Tienes toda la razón. Pero te sorprendería la falta de concienciación y conocimiento de esta patología que se da también entre muchos especialistas. Por ejemplo, me encontré con una compañera a la que hacía muchos años que no veía. Cuando éramos jóvenes, en los años 80, ella se fue a trabajar a otra ciudad del sur de Italia y me preguntó:
¿sigues tratando a pacientes con problemas en los pies? Le dije, bueno, sí, me dedico a eso. Y ella me respondió, vaya, qué extraño. En mi región, el pie diabético no existe. Es obviamente la respuesta de una compañera que ni siquiera intenta quitar los zapatos y preguntar al paciente cómo tiene los pies. Esto me llevó a escribir un editorial en una revista de referencia, The Elephant in the Room. La enfermedad del pie diabético es, en realidad, la verdad ignorada de los diabetólogos. Saben que existe este problema, pero es tan grande que yo diría que es mejor ignorarlo que ocuparse de él. Por lo tanto, esto es lo que hay que cambiar. Espero que la próxima generación de diabetólogos conceda más importancia a esta afección que las anteriores. Soy optimista, por supuesto. ¿Qué mensajes clave podemos llevarnos a casa al final de este podcast? Para los compañeros, los diabetólogos y los endocrinólogos, quitad los zapatos y examinad los pies de vuestros pacientes. Considerad el pie como consideráis el ojo y el corazón, como el órgano diana de la enfermedad. Mensaje para los pacientes. Buscad ayuda lo antes posible y buscad la mejor información sobre el estado de vuestros pies en cualquier fase del desarrollo de la enfermedad. Y si se me permite decir algo a los responsables políticos y sanitarios, por favor, invertid en recursos para prevenir y cuidar el pie diabético, o, de lo contrario, os veréis sumergidos por un maremoto de amputaciones y muertes prematuras en las próximas décadas. Gracias por escuchar este podcast de Medea. Para más información sobre nuestros programas de formación médica continuada, visita nuestra página internet medeaacademy.com.